Bueno, vamos a hablar un poco eh, de centro de presión, un poco de condiciones de Dirichlet, eh, y un poco un comentario que para cerrar unos conceptos de las ondas electromagnéticas cuando pasaban de un medio a otro, que dijimos que la onda, cuando pasa de medio, acá tengo N1, N2, ¿están grabando, no? Sí. Cuando pasan de un medio a otro, teníamos que la frecuencia no cambia. O sea, la frecuencia es constante. Lo que cambia es la longitud de onda. La longitud de onda cambia, es lambda 0 sobre n. Supongamos que viene del vacío la onda y pasa a un índice n. Y la velocidad, tenemos que la velocidad en el medio n es c sobre n. Entonces, ¿por qué la frecuencia es constante? Porque se supone, no se supone, no, porque se conserva la energía, y la energía de una onda, cuando las ondas electromagnéticas interactúan con la materia, presentan su aspecto corpuscular, y la energía está asociada a esta formulita, que seguramente la vieron, que E es H por la frecuencia. Ahora bien, también comentamos que cuando la onda llega, parte se refleja, parte se refracta. Este es el rayo incidente, este es el rayo reflejado, este es el rayo transmitido refractado. Puede acercarse o alejarse de la normal, depende del paso de índices. Y también, aparte de esto, hay un tema con absorción. O sea, como si yo toco el material, había comentado, ese material está más caliente. O sea, está absorbiendo parte de esa energía. Entonces viene una pregunta interesante. Si está absorbiendo energía, ¿por qué la frecuencia no cambia? Porque si yo toco el material y está más caliente, eso significa que parte de la energía que traía la onda se perdió. Pero si se pierde energía, entonces la frecuencia no tendría que ser constante. Entonces, lo que tienen que incorporar como concepto es que lo que lleva ese flujo de fotones que chocan contra el material, cuando parte se absorbe, lo que está disminuyendo es la intensidad. Pero o sea, cada fotón sigue llevando el mismo cuanto de energía, pero son menos fotones. Entonces, esa menor cantidad de fotones es la que refleja la energía absorbida. Entonces, ya queda cerrado en la cabeza que la frecuencia es la misma, que lo que cambia es la longitud de onda, que lo que cambia es la velocidad, y que lo que cambia es la intensidad. O sea, disminuye la intensidad, pero la frecuencia se mantiene constante. De hecho, bueno, hay un experimento que se llama el experimento fotoeléctrico, que se eh, ilumina un metal con energía, y a partir de un cierto umbral, los electrones del metal son arrancados y colectados por una chapa, y se puede medir la corriente que generan, y lo que se observa es que esa frecuencia de corte es independiente de la intensidad del flujo de fotones que están llegando al material.
O sea, es una explicación de por qué no cambia la energía, sino lo que cambia es la intensidad. Bueno, eso era por un lado, así les queda bien claro. Después, con respecto al centro de presión, es parecido a centro de gravedad, a baricentro, que es imaginar un punto donde actúa toda la fuerza, por así decirlo. O sea, el centro de gravedad es un punto que puede pertenecer al cuerpo o no, y, y es como que todo el peso está en ese punto. Entonces, si agarran un elefante y lo tiran desde una colina, el centro de gravedad del elefante es un tiro parabólico y el elefante va girando alrededor de eso. En general, los sapiens tenemos el centro de gravedad en el ombligo. Entonces, los que se tiran y hacen esas piruetas en el aire cuando se tiran de cabeza a la pileta o, a o desde una montaña a un lago, lo que va girando es en torno al centro de gravedad. Entonces, la presión es el tema de fluidos es la presión, y uno a veces comete el error de asociar presión con fuerza, pero no, o sea, la presión es como que se está haciendo una fuerza. Si yo tengo una copa y la llenan de agua y le ponen un papelito delgado y invierten y el papelito no se cae, y acá tengo toda el agua y no se cae, bueno, lo que está ocurriendo es que si hacemos diagrama del cuerpo libre sobre la hoja, tenemos el peso del agua para abajo y para arriba hay una fuerza. Pero esa fuerza no es la presión, esa fuerza es la presión por la superficie. Entonces, como la presión es un escalar, pero la fuerza es un vector, cuando yo calculo la fuerza hidrostática, es la integral doble de la presión, que puede depender de ciertas variables, por diferencial área, y el diferencial área es un vector. Entonces, siempre que quiero calcular una fuerza debido a, a un líquido, tengo que hacer una integral doble, eh, y el diferencial de superficie es un vector, porque el resultado me tiene que dar un vector, a menos que calcule el módulo de la fuerza. Entonces, si yo tengo un recipiente tipo pileta de natación, una cosa así, y queremos calcular la fuerza que hace el líquido sobre las paredes, y si los agarran de contragolpe con un problema así, medio que se complica, porque uno sabe la fórmula de que la presión es la presión atmosférica más densidad por gravedad por altura, donde la altura no va desde abajo, es la altura que hay a la superficie del agua. Eso sería H. Y, y si yo quiero calcular la fuerza, depende sobre qué la quiero calcular. Una cosa es que quiera calcular la fuerza en la parte de abajo. ¿Y por qué es fácil? Porque la presión en toda esa plataforma es constante, siempre la misma. Entonces, como es constante, la fuerza en el fondo sería directamente la presión atmosférica más densidad por gravedad por altura por el área del fondo, versor menos z, porque la fuerza que hace el líquido es hacia abajo. Entonces, en el fondo es fácil, salvo que esto esté suspendido en el aire, entonces ahí no pondría la presión atmosférica porque la tendría arriba y abajo. Estamos hablando de una pileta que abajo no tiene aire, tiene tierra, cemento. Ahora, distinto es si quiero calcular la fuerza hidrostática
en este cachete que está acá. Y en todos los laterales es exactamente lo mismo, porque en esa situación la presión no es constante, es variable. Entonces, ¿cómo haríamos para calcularlo? Bueno, supongamos que este es el eje Z, este es el eje X y este es el eje Y, y yo quiero calcular la presión en esta chapa. Entonces, la presión no, la fuerza. Tendría que integrar todas las presiones por los pedacitos de área en toda esa pared. Supongamos que tiene B así y H así. Entonces decimos que esa fuerza es una integral doble de la presión, y acá tengo aire del costado y aire arriba, así que la presión acá, que está haciendo una fuerza, no me tengo que olvidar que del otro lado tengo la presión atmosférica, entonces no le sumo la presión atmosférica, solamente es la manométrica la que hace la fuerza. Porque del otro lado es una pelo pincho. Del otro lado tenemos aire. En el caso de las compuertas, vamos a usar este resultado. Entonces, acá tenemos densidad por G por la altura menos Z Profe, y sí. Espera que perdón. termino escribiendo y me decís, Ok, ok. espera, porque si no me pierdo. Eh, diferencial Z, diferencial X, Z va entre 0 y H y X va entre 0 y B. ¿Ven? Esta es la altura que hay a la superficie. O sea, si esto es así, yo sé que la presión tiene esta formulita, la presión manométrica, pero yo estoy midiendo desde abajo. Entonces, esa altura es H total menos Z. Sí, decime. Lo que habías explicado de la presión atmosférica del otro lado de la pared, ¿podrías repetirlo un segundito porque no entendí bien? Claro. Imagínate que esta es la separación entre el agua y del otro lado tengo aire. Entonces, la fuerza es el resultado, o sea, el aire está haciendo fuerza para allá acá, está ejerciendo una fuerza debido a la presión que ejerce el aire sobre esta cara. Y del otro lado está la presión esta. Esta presión tiene la presión del aire más densidad G por H. La presión del aire es como que la tenés de los dos lados. Por eso solamente usas la presión manométrica. ¿Está bien? Ah, ok, ok, sí, ahí está bien, gracias. Bien. Bueno, entonces hacen esta... Ah, bueno. Y acá va menos versor I, ¿no? Porque el diferencial de superficie es así. Entonces, no depende de X, me queda densidad por G por X se integra entre 0 y B por H por Z menos Z cuadrado sobre 2 todo entre 0 y H, menos versor I, o sea, me queda que la fuerza es un medio densidad gravedad por B por H cuadrado, menos versor I. Entonces, esa es la fuerza que ejerce el agua sobre la pared, sobre cualquiera de las cuatro paredes laterales. Bueno, no, depende, o sea, si esta tiene otra dimensión, en vez de B iría A, de pronto. Pero fíjense que si lo miran, es como que es justo la presión en el punto medio por el área. Bueno, entonces ya sabemos cómo se calcula la fuerza en la parte de abajo y cómo se calcula la fuerza en la parte lateral. Ahora la pregunta jodida es, ¿qué pasa si la pared está inclinada?
Entonces, si la pared está inclinada, hay que tener cuidado. Vamos a dibujar la pared como si fuese así, así, así. Esto es X, esto es Y, esto es Z. Supongamos que esto tiene un ángulo alfa y la pared es así, ¿no? Toda tiene un ancho así, y va para acá, etcétera. Bueno, la idea es la misma, nada más que ahora, si esto es Y y esto es Z, yo voy a estar integrando sobre una pared que está inclinada, vamos a llamarlo Z'. Y la normal va a ser así. Entonces, en vez de tener una fuerza horizontal, vamos a tener una componente horizontal y una componente vertical. Yo voy a estar integrando sobre un diferencial de área que va a ser diferencial X, diferencial Z' por versor N. Y el versor N, hay que saber que si este ángulo es alfa, este de acá es alfa, entonces va a tener como componentes en X0, en Y va a ser menos seno de alfa, y en X y en Z va a ser coseno de alfa, menos coseno de alfa. Bueno, depende qué pared use, ¿no? Si la de ese lado o la de este lado. Si uso una pared de este lado, en Y va a ser positivo. Si uso la pared del otro lado, en Y va a ser negativo. Entonces, cuando yo calculo la fuerza, voy a hacer una integral doble de la presión, que sigue siendo densidad por gravedad por H menos Z. Pero yo no voy a integrar sobre Z, voy a integrar sobre Z'. Entonces, si esto es Z y esto es Z', y acá tengo un ángulo alfa, y supongamos que esto tiene una longitud L, yo lo que sé es que seno de alfa, no pongo L acá por el momento, seno de alfa es igual a Z sobre Z'. Por lo tanto, Z es Z' por seno de alfa. Integro en diferencial Z', integro en diferencial X, X se mueve entre 0 y B como antes, y Z' se mueve entre 0 y L sobre seno de alfa, si esto tiene una longitud L. Y acá va normal N, donde la normal N es esta. Entonces, bueno, hacen una integral y sacan. Y le va a dar una componente vertical y una componente horizontal. Yo acá hice la cuenta, igual creo que en el PDF está también. ¿Dónde podemos buscar? La fuerza vertical y la horizontal. Me parece. Acá está. La fuerza horizontal, la fuerza horizontal me va a dar el módulo, ¿no? Pues depende si va para la izquierda o va para la derecha, da un medio de densidad por gravedad por B por H cuadrado. Y la fuerza vertical da un medio densidad por G por B por H cuadrado por cotangente de alfa. Entonces,
Lo importante es entender el concepto, que la fuerza es la integral doble de la presión diferencial A. Esto es lo que tienen que tener en la cabeza, porque no se pueden acordar de la fuerza vertical, la fuerza horizontal. Sí tienen que entender cómo se calcula la fuerza sobre una superficie que está sometida a la presión de un líquido. Eso es lo que tienen que saber. Esto. Y según la situación la acomodan. Si la calculan sobre la superficie horizontal, si la calculan sobre una superficie vertical, si la superficie vertical está derecha o está inclinada, también puede ocurrir que le den una situación así, 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 así y así, y me digan que calcule la fuerza sobre el fondo. Entonces ustedes lo dividen. Acá tenemos una fuerza que está actuando, acá tenemos otra, acá tenemos otra. Estas dos son horizontales, así que es densidad por gravedad por acá por esta altura, acá por esta altura, por el área esa, por el área esta, y esta que es inclinada, calculan estas dos, donde B y H ya saben lo que es, y, y listo. Entonces así calculan las fuerzas en cada una de las superficies. Entonces, el tema es qué pasa, porque todo fue por un problema que alguien tiró, no me acuerdo quién fue, que había una compuerta que tenía un eje, era una cosa así, acá sí, acá había cemento, no sé qué, pero la compuerta no era hasta arriba. La compuerta era así y tenía un eje de rotación. Entonces, esto estaba con una altura h. Entonces, me daban las dimensiones de la compuerta, me daban la distancia esta a donde Pepino estaba, y me decían que encuentre una relación eh, crítica para que la compuerta se abra, una cosa así. Entonces, ¿por qué se va a abrir la compuerta? Porque tenemos una fuerza, pero en realidad hay dos fuerzas, porque la compuerta tiene un peso. Entonces, si de pronto el, eh, la compuerta tiende a abrirse para un lado, porque el peso va a estar en la mitad, o sea, va a ser un torque así. Y el centro de presión, que ahora vamos a ver cómo se calcula, está un poco más abajo del baricentro, así que hace una fuerza hidrostática así. Esto no es que la calculo vertical, pero imaginariamente se corre un cachitín, entonces tenemos estos dos torques, el que hace la fuerza hidrostática y el que hace el peso. Entonces, si la suma de esos dos torques me da cero, estamos en la situación de equilibrio. Y de ahí sacamos la relación. Lo que pasó es que creo que yo en otra clase tenía las cuentas hechas, pero no lo mencioné. Me parece que me fui por otro lado. Porque un chico me había preguntado que no entendía lo del centro de presión. Entonces, acá, cuando lo que hay que hacer es calcular el centro de presión, que ahora vamos a ver cómo se calcula, y hacer que la fuerza hidrostática que actúa sobre el centro de presión por la distancia al eje este sea igual al peso de la compuerta por la distancia del baricentro de la compuerta al eje este de rotación. De esa igualdad llego a la expresión que me pide. Bueno, pero, o sea, esa era la idea del ejercicio. Yo había hecho la cuenta, pero si no la tengo, ahora se las voy a comentar, pero vamos primero a cómo se calcula un centro de presión. Para eso hay que recordar el concepto de momento de una fuerza
momento de una fuerza es un producto vectorial. R producto vectorial F. Si yo quiero el módulo del momento de la fuerza, es distancia por F, donde D es la distancia de la recta de acción de F al centro de momento. O sea, tengo que poner un punto de referencia y si de pronto tengo un centro de momentos acá y tengo una fuerza así, la distancia de la recta de acción a ese punto sería esta. Esa sería la distancia D. Entonces, ¿pero qué pasa? Acá no tengo una fuerza, tengo un conjunto de fuerzas. Tengo muchas fuerzas que están actuando sobre una pared. Supongamos que tenemos un caso simple, que es la pileta, la pelo pincho, y yo quiero calcular el centro de presión. Entonces la primera pregunta es, ¿el centro de presión sobre qué? Porque puedo calcular el centro de presión sobre el fondo, y ahí les va a coincidir con el centro geométrico como si fuese el baricentro. ¿Por qué? Y porque la fuerza que ejerce la presión sobre la superficie horizontal es constante. Por eso, si yo calculo el baricentro, lo mismo. O sea, el peso es uniforme, entonces coincide con el centro geométrico. Pero en el lateral no. En el lateral, el baricentro va a estar en el centro. El baricentro. Baricentro es el centro de gravedad que está en el centro geométrico. Pero el centro de presión no va a estar en el centro, va a estar por debajo. ¿Por qué por debajo? Porque la presión cambia con altura. Entonces, cuanto más abajo, más fuerza va a estar haciendo por unidad de superficie. Entonces, es de esperar que esté abajo del baricentro. Entonces, ¿cómo calculo el centro de presión? De la siguiente forma, planteando, por un lado vamos a tener una fuerza total debido al fluido, que va a ser una integral doble del diferencial de F, o sea, todas las fuercitas que están por ahí. Por otro lado, vamos a tener un momento que ejerce el fluido respecto a algún punto, que va a ser la integral doble de los momentos, que sería distancia por diferencial F. Y por otro lado, vamos a unir estos dos conceptos diciendo que el momento es la distancia del centro de presión por la fuerza. Entonces yo calculo esto por otro lado y el cociente me da la distancia del centro de presión. Esa es la técnica. Entonces ya saben cómo calcular la fuerza, pared vertical, pared inclinada. También en el PDF que les pasé, si alguno no lo tiene, me lo pide y se lo mando por WhatsApp porque está más arriba, no me acuerdo cuándo fue que lo mandé. Y por otro lado, calculo el momento, siempre el momento es referido a algún punto. Una vez que hacen esas dos cuentas, el cociente me da la distancia del centro de presión, o sea, el centro de presión directamente. Entonces, supongamos, Profe, sí, antes de seguir, no me quedó claro qué es ni el baricentro ni el centro de presión. eh, a ver, el baricentro es un punto, Sí. vos tenés que es un cuerpo, y tenés el concepto de peso del cuerpo. Ahora, ¿dónde está el peso? Y te dice, y el peso está acá.
En el centro de masa, ¿Qué ¿no? significa? Claro, no, en el centro de gravedad. Lo que pasa que cuando el centro de gravedad coincide con el centro de masa, por ejemplo, para nosotros, porque la gravedad en tus pies y en la cabeza es la misma. Si estamos calculando el centro de gravedad y el centro de masa de la Luna, no es lo mismo la gravedad en el punto más cercano de la Luna a la Tierra que en el punto más lejano. ¿Sí? Ok, sí, es como un promedio ponderado el centro de gravedad. Claro. Lo que pasa es que cuando la gravedad es constante, coincide con el centro de masa y en general coincide con el centro geométrico, salvo que la figura sea irregular. El centro de presión es, bueno, suponete que haces un diagrama del cuerpo libre para calcular momentos o para calcular fuerzas, tomás un punto. Cuando vos en cuerpo rígido querés encontrar la dinámica de una pelota que cae por un plano inclinado o una barra que la soltás y toma mate en el kiosco de la esquina, vos para encontrar su evolución planteás Newton y planteás que la suma de los momentos es I por gamma. Ahora, cuando vos planteás Newton, las fuerzas las dibujás en el centro de masa. Eh, y las que no están actuando en el centro de masa generan torques, pero básicamente la normal, el peso, una fuerza exterior, las accionas sobre el centro de masa. Entonces, el centro de presión sería ese punto imaginario donde yo puedo calcular la fuerza total que ejerce el agua sobre esa pared, estaría actuando sobre ese punto. O sea, ¿para qué me sirve el centro de presión? Para calcular situaciones de equilibrio donde tenga que recurrir al momento. Por ejemplo, hubo un problema que mandó un chico el otro día que no lo pudimos hacer, no tuve tiempo. Era un cilindro que estaba en una superficie inclinada que giraba. Creo que era una cosa así, no me acuerdo. Entonces te decían, te preguntaban cosas, creo que te preguntaban el coeficiente de rozamiento y después la velocidad máxima, etc. Entonces ahí tenés dos tipos de equilibrio. Uno es que esto no se mueva por ese plano inclinado. Eso es pedir que la suma de las fuerzas sea cero. Pero otra es que esto no vuelque. Puede ocurrir que esto empiece a girar y vuelca. Entonces, a la condición de equilibrio hay que plantearle que la resultante sea cero y que la suma de los momentos sea cero. Entonces, en problemas, en determinados problemas de fluido, lo que pasa es que en fluidos en general, en hidrostática, los problemas son de presión, no son de fuerza. Todos los problemas que hay de fluidos, de Pascal, de los tubos Venturi, etcétera, no hablan de fuerza, salvo un problema que lo hicimos en Skype, de un tubo que le ponían eh, no me acuerdo cómo se llama, una especie de arandela para que no explote el tubo y le preguntaban la fuerza que tenía que hacer la arandela. Revisen, no sé cuándo lo hicimos, lo podríamos volver a hacer. Ahí habla de fuerzas. Y el otro tema donde habla de fuerzas es en las compuertas. Cuando uno hace física 1 y no ve compuertas, salvo que estudie en ingeniería hidráulica, esto no lo ve. Ni en física, mucha bola no creo que le den a esto. Entonces el tema del centro de presión viene en este tipo de problemas y bueno, fue un problema del IB que tomaron, no sé cuándo, pero la persona que me lo tiró decía problema del IB. Así que, bueno, es como que uno tiene que cubrir todos los temas. Esa es la macana. Eso es lo difícil del examen. ¿Cómo mantengo en la cabeza toda esa info? Ayer creo que estaban hablando de la intensidad de la difracción, que Gonzalo había dicho seno cuadrado de n gamma sobre seno de gamma al cuadrado, y gamma es 2pi lambda seno de tita. Es difícil acordarse todo eso. Por eso en general, si se fijan todos los problemas del IB, la mayoría de los problemas son de interferencia tipo... eh,
diferencia de recorrido, múltiplo de lambda o m más un medio lambda o algún anillo de Newton, pero nadie se acuerda las fórmulas de si ustedes miran las clases del IB, no sé si alguno vio, por curiosidad, no les digo una cuántica, igual las pueden ver, pero de electromagnetismo, de termodinámica, etcétera, todos los profesores se explican con apuntes. O sea, nadie se acuerda todo de memoria. Ahora, bueno, en realidad para mí les tendrían que dar una hoja de fórmulas, porque saber una fórmula no significa nada, tampoco uno puede deducir todo. Eh, si a mí me dicen deducir la fórmula de difracción, que es B por seno de tita igual a por lambda, ni me acuerdo. ¿Qué sé yo? Yo sé que 2 o 3 veces en mi vida la leí, la entendí, pero me la olvidé. Entonces, bueno, del centro de presión lo que tenés que saber es que uno lo usa cuando te meten una compuerta y te viene con una situación de equilibrio. Y la forma de calcularlo es, saco la fuerza, saco los momentos haciendo dos integrales y el cociente me da la distancia referida al punto que estoy tomando de referencia donde actúa la fuerza hidrostática. Eso sería el centro de presión. ¿Entendiste la idea? Sí, yo creo que No, haciendo ejemplos me da, tipo, o sea, cada vez lo voy a ir entendiendo más, pues la verdad que, o sea, la primera vez que lo veo. es la primera vez que lo viste. Sí. Eh, Vos sabés que cuando tiraron el problema, yo no me acuerdo, o sea, mirá que yo miro problemas, ustedes no habían nacido y yo hacía problemas. Entonces, a veces me pregunto si yo estoy razonando o es una especie de algoritmo. Pero de centros de presiones no vi muchos problemas. Pero bueno, eh, vamos al concreto. ¿Cómo calcularíamos el centro de presión en esta situación? Entonces, tenemos una pared así, vamos a poner así, como que la pared está acá, la pared lateral nada más para no hacer tanto quilombo. Esta es la pared lateral. Eh, Esto es H, esto es B, y tengo dos centros de presión, uno en este sentido y otro es como el baricentro. El baricentro no es un número, es un vector. ¿Dónde está? Entonces, en esta dirección, en todos los niveles de esto, es constante en cada línea horizontal. Así que de esperar que en el eje este, si este es el eje, vamos a suponer que esto es Z, que esto es Y y esto es X. Bueno, en X es B sobre 2. Se puede calcular y te va a dar B sobre 2, pero el difícil es en Z. Entonces, por un lado, vamos a decir que la fuerza hidrostática en módulo por la distancia al centro de presión es igual al momento total. Entonces, vamos a calcular esto y de ahí despejo la distancia. Eh, entonces, la fuerza, creo que la teníamos, la habíamos calculado, la fuerza vertical, y era, ¿dónde está? Un medio, la fuerza vertical era un medio de la densidad por la gravedad por el área, un medio de densidad por G por H por B por H, o sea, por B por H cuadrado. Esa es la forma, por la distancia del centro de presión. O sea, acá ¿qué fue lo que hicimos? Integramos entre 0 y B, entre 0 y H, de densidad por gravedad por Z, que lo mido desde abajo, así que es H menos Z, diferencial Z, diferencial X, es
densidad por gravedad no depende de X, así que me queda B, H por Z menos Z cuadrado sobre 2, todo entre 0 y H, y esto me termina dando un medio de densidad por B por H cuadrado. Y por G, me comí la G. O sea, esta es la fuerza. Y ahora hay que calcular el momento. El momento lo calculamos como distancia por fuerza. Así que vamos a borrar esto. Tendríamos el momento como la integral entre 0 y H de la presión, que sería densidad por G por H menos Z, por la distancia, que sería Z, por diferencial Z, por diferencial X, X se mueve entre 0 y B. ¿Ven? Esta es la presión por la superficie por distancia en el eje Z, ¿ven? La distancia respecto a este punto. Estoy midiendo, voy a medir el centro de momento respecto del origen. A ver a qué altura está. Entonces, cuando yo dije que esto es B sobre 2, donde dice distancia, pondría X. Bien, así que hacen esa cuentita y termina dando densidad por gravedad por A no, por B por H. Bueno, vamos a hacerlo. A ver, densidad por gravedad por B por H por Z cuadrado sobre 2 menos Z cubo sobre 3, todo entre 0 y H. ¿Ven? Acá hice distributiva HZ, Z cuadrado. HZ, la integral de Z es Z cuadrado sobre 2. Z cuadrado, la integral de Z cubo sobre 3. Entonces me queda un medio de densidad gravedad por B por H cuadrado por la distancia del centro de presión es densidad por gravedad por B. Acá es H cubo sobre 2 menos H cubo sobre 3 es H cubo sobre 6. H cubo sobre 6. Entonces, densidad se va con densidad, gravedad se va con gravedad, B se va con B, H cuadrado se va con H cubo, y me queda que la distancia del centro de presión es 1/3 de H. Entonces, quiere decir que en esta pared el centro de presión en X es B sobre 2. En Y es, en Y es 0 y en Z es 1/3 de H. Ese sería el centro de presión. Ahora, no es lo mismo si tengo el caso del problema que tomaron, que tenía así. Acá estaba la base. Esto tenía una altura H. Y acá tenía una bisagra. ¿Por qué no es lo mismo el centro de presión? Porque yo quiero calcular el centro de presión que está actuando sobre la compuerta. Entonces, cuando calculo la fuerza hidrostática, la tengo que integrar en la línea roja. Porque hay muchos problemas, incluso en YouTube,
Algunos les aparece 2/3 porque lo están midiendo desde arriba. Si lo miden desde abajo, fíjense que está por debajo del baricentro. El baricentro es h/2. Entonces, ahí sacamos la distancia del baricentro. La distancia del centro de momento. La distancia del centro de presión, perdón. Ahí sacamos la distancia del centro de presión. Entonces, en la parte de abajo de la pelo pincho, el centro de presión es el centro geométrico. Lo pueden calcular, ¿eh? De hecho está en el PDF. Miren el PDF que está desarrollado, no vamos a perder tiempo haciendo esa cuenta, pero está desarrollado. O sea, una vez que entienden cuál es la idea, ya está. Después, en la cara lateral, ahí les expliqué cómo llegan a 1/3 de H. En la dirección vertical, en la dirección transversal, es la mitad, porque la presión a la misma altura es constante. Y, y si tienen una pared vertical, una pared inclinada, bueno, la fuerza, eh, bueno, ya sería un quilombo, no creo que le tomen una pared inclinada, le ponen le ponen una compuerta inclinada. Bueno, pero igual está desarrollado ahí. Entonces, en el ejercicio del examen, la diferencia era la siguiente. ¿Entendieron más o menos cómo se calcula un centro de presión? Calculo por un lado la fuerza hidrostática, por otro lado calculo el momento y por otro lado hago el cociente. Y todo sale de la definición de momento que es fuerza por distancia. ¿Sí? Sí. Pueden preguntar, ¿eh? Bueno, igual si alguno no entiende y no se anima a hablar, me pregunta por privado. No, no hay problema. Eh, Igual les sugiero que vuelvan a leer el PDFS y, y ahí hay muchos cálculos, también hay una superficie que es curva, como una especie de semicírculo. Siempre que la superficie vertical, más o menos, yo creo que si toman va a ser una superficie vertical. Está la inclinada y cuando tienen una curva o la inclinada siempre se descompone en una vertical y una horizontal. Ahora, en el problema ese que estaba ahí, era más complicado por el tema de que la compuerta tenía dimensiones que era así. Esto es B, D era esta distancia donde está la bisagra. Creo que C era la distancia del centro, ahora no tengo el problema, pero creo que era la distancia del centro a la bisagra, era C. Y, y nada más. Entonces, había que plantear que el momento hidrostático sea igual al momento del peso. El momento hidrostático igual al momento del peso. Entonces, la fuerza hidrostática hacen la misma integral, nada más que en la dirección Z, en vez de hacer entre 0 y H, hago entre 0 y B. Entonces le da densidad, gravedad por H chica menos B sobre 2 por A por B. Esta es la fuerza horizontal debido al fluido sobre la compuerta. Bien,
por otro lado, hay que hacer el momento. Y por otro lado hay que hacer, bueno, el momento es la integral entre 0 y b, y entre 0, b es esta distancia, creo que la compuerta así tenía a, ancho a. Esta era la compuerta, ¿no? Entre 0 y a de densidad por gravedad por A, que es el ancho, que es constante, en vez de poner entre 0 y A directamente multiplico por A, por por H menos I, menos Z, digo, por Z diferencial Z. Ahí estoy sacando el momento, pero estoy integrando entre 0 y B. Y esta H es la profundidad del agua. Bueno, hacen esta cuenta y queda densidad por gravedad por A por B cuadrado por H sobre 2 menos B sobre 3. Esto es el momento. Y el momento es la distancia del centro de presión por la fuerza. No me va a dar un tercio de H como antes, porque no integré hasta H, integré hasta B. Esa es la diferencia con el punto anterior. Por lo tanto, una vez que tengo el momento y tengo la fuerza, esto lo coloco acá, lo paso dividiendo y saco el centro de presión medido desde abajo. Le digo lo que me dio a mí. Me quedó que H del centro de presión desde abajo es B por H sobre 2 menos B cuadrado sobre 3 dividido H menos B sobre 2. Bueno, una vez que tenemos esto, el momento del peso, o sea, ahora digo, tengo el centro de presión, la fuerza hidrostática, por H del centro de presión menos, porque H del centro de presión, supongamos que esté por acá, tengo que calcular la distancia que hay a la bisagra. O sea, sería por D menos H del centro de presión. Esta sería la fuerza, el torque que hace la fuerza hidrostática. O sea, está actuando en el centro de presión y la distancia al eje de rotación que estoy tomando sería D menos H del centro de presión. Esto tiene que ser igual al peso de la compuerta, que es densidad por gravedad. El peso de la compuerta, densidad por gravedad, por A, por B, por el espesor de la compuerta, por C. C es la distancia del baricentro a la bisagra. Entonces, esto lo tengo, este H en centro de presión lo tenemos, esto es dato, y ahí sacan la condición de equilibrio. Es un problema bastante complejo. Aprendan a calcular. ¿Cómo? FH, ¿dónde se estaría aplicando? ¿En D más C medios? Si lo miro de costado, acá está el baricentro, acá está la bisagra donde rota, el centro de presión está por ahí, ahí aplico la fuerza de presión. ¿Sí? ¿En el centro de presión, dijo? No escuché. Y porque esto se va a torcer un poquito, ¿ves? Entonces el peso
está acá y hace un momento, bueno, esto hace fuerza para un lado, a ver, esto empuja así, tendrían que hacer al revés. A ver, esto tiende a abrir, esto está acá. Acá está la bisagra, acá está acá. Si esto hace fuerza para allá, el peso va a hacer fuerza para el otro lado. Es como que si, por ejemplo, esto se mueve así, la fuerza hidrostática es así y el peso hace para el otro lado. Hacen torques opuestos. Y lo mismo si está al revés. Entonces, de ahí sacás la condición de equilibrio. ¿Está? ¿Está Gracias. bien? Sí, sí. Gracias. Yo no sé a quién le tomarán este problema. Pero bueno, ahí está la capacidad para discernir en qué pierdo tiempo. En un problema estándar. Por eso es muy importante cuando yo le dije, sepan los campos eléctricos, los campos magnéticos. O sea, hay cosas que las tienen que saber así rápido. Rápido en el sentido de esto, y lo saca. Y hay otros que tienen que pensar. Y bueno, los que tienen que pensar, justamente, hay que remar. Y bueno, incorporan un concepto nuevo que no tenía, que es el centro de presión. Bueno, miren el PDF, cualquier duda me preguntan. Pasemos ahora a un problema que mandé muy nutritivo, que es este, a ver si no lo tienen por ahí. Pero primero voy a buscar agua como estoy muriendo. Pero para que lo vayan mirando, así discutimos el tema de las condiciones de Dirichlet y todo eso, y está buenísimo este problema, el problema 1, porque en general me dan una distribución de cargas y me piden el campo. O sea, todos los problemas son así. O sea, me dan una esfera conductora, un disco, un cable, qué sé yo, una hormiga electrificada, algo estándar, y me dicen sacar el potencial, el trabajo, qué sé yo, todo, la densidad de carga. Acá me dan el campo y quieren que rebobine para atrás. Es excelente. Vayan mirándolo que voy a buscar sobre. Ya ven. Bueno, primero vamos, antes de atacar el problema, vamos a un temita de las condiciones de Dirichlet y aprender un par de cosas de ahí eh, interesantes. Mm. Primero, condiciones
de contorno. ¿Qué son las condiciones de contorno? Son algo que necesita la resolución de una ecuación diferencial en derivadas parciales. Las ecuaciones diferenciales ordinarias del primer orden, del segundo orden, siempre se trabaja con condiciones iniciales. O sea, si yo tengo f de x, y' igual 0, hay condiciones iniciales, y en 0 vale tanto. Si tengo f de x, y' y segunda igual 0, tengo y en 0, y' en 0, y a partir de ahí me tiro a dormir, me despierto y sé dónde están todos los parámetros. Pero hay otras ecuaciones que son en derivadas parciales. Por ejemplo, la ecuación de ondas electromagnéticas es una ecuación en derivadas parciales, porque es la derivada segunda del campo eléctrico respecto de x dos veces, es la derivada segunda del campo eléctrico respecto, bueno, estamos hablando en una componente, respecto de t dos veces, y acá va 1 sobre c cuadrado. ¿Sí? Campo eléctrico y campo magnético. O sea, esta es la ecuación de ondas. La ecuación de ondas es una ecuación en derivadas parciales. Bueno, tiene la ecuación de ondas, tiene la ecuación de Laplace, tiene la ecuación de la difusión del calor. Esas son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Para la resolución de esas ecuaciones diferenciales se necesitan condiciones iniciales, pero también se necesitan condiciones de contorno. O sea, saber elegir cuál es el comportamiento de la función en la frontera. Entonces, el tema de las condiciones de contorno hay de dos tipos. Una que dice que el contorno, lo que estoy estudiando, sea un campo eléctrico, una distribución de temperaturas, qué sé yo, lo que se les ocurra, es constante en la frontera. Y otra es que la velocidad es constante, o sea, que el flujo de ese campo es constante en la frontera. Cuando se habla de valores constantes en la frontera, son las condiciones de Dirichlet. Y cuando me hablan de flujo constante en la frontera, son las condiciones de Neumann. No sé cómo se pronuncia en alemán. Entonces, las condiciones de Dirichlet se usan en el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un conductor, el conductor en la superficie, el potencial es constante. Entonces, hablamos de condiciones de Dirichlet. Entonces, recordemos que en electrostática tenemos dos vectores. Tenemos el vector D y el vector E. El vector E es la integral de E escalar de S, es la carga encerrada sobre epsilon 0. Y el vector de desplazamiento es la integral de D escalar de S es igual a Q libre. El tema de Q libre viene cuando tenemos un dieléctrico y las cargas se polarizan, entonces ahí hacemos distinción entre carga libre y carga de polarización. La relación entre el vector D y el vector E es, en medios tranquilitos, es que D es E por E, donde es la permitividad del medio. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que si yo tengo dos medios, N1, N2, supongamos que tenemos una permitividad acá y una permitividad acá, entonces viene un campo así, y para el otro lado supongamos que es así. Acá tenemos D1 y acá tenemos D2. Entonces, D1 normal menos D2 normal es igual a sigma libre. Y E1
tangencial es igual a E2 tangencial. Esas son las condiciones de Dirichlet. Siempre la componente tangencial del campo eléctrico es constante, la componente del vector de desplazamiento depende. Si no tengo carga libre, es constante. Si tengo carga libre, esa la pega un saltito. Por eso, cuando a mí me dan un campo eléctrico y tiene una discontinuidad, significa que en esa discontinuidad tiene que haber una carga, una densidad de carga. Por ejemplo, si yo tengo un plano, el campo de un plano, saben que es igual sigma sobre 2 epsilon 0 versor z, si z es mayor que 0, y menos sigma sobre 2 epsilon 0 versor z, si z es menor que 0. Entonces tuvo un salto, tuvo una discontinuidad en campo, y esa discontinuidad me dice a mí que en esa superficie, en esa interfaz, hay una densidad de carga libre. Entonces, siempre que el campo eléctrico es discontinuo, es porque en la superficie de separación tenemos cargas libres. En cambio, si no tengo cargas libres, es continuo. Eso no quiere decir que va continuo, pero puede tener o sea, puede cambiar su valor. O sea, se puede agrandar, se puede achicar, pero siempre se produce un empalme de continuidad. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tienen que saber que cuando yo tengo un dieléctrico es un no conductor. Por ejemplo, el agua. A menos que tengamos una descarga eléctrica y se polarice. O sea, un dieléctrico es dieléctrico hasta que deja de serlo. Porque si aplicamos un campo eléctrico muy intenso, rompemos las uniones y se hace conductor. Entonces, todas las sustancias, parafina, plástico, gasolina, aire, etcétera, tienen un valor, un umbral, que si el campo eléctrico supera ese valor, se hace conductor. Pero mientras no se rompen, la idea es que si yo tengo un campo eléctrico así, y acá tengo un dieléctrico, y el dieléctrico es como que lo puedo pensar como dipolos apuntando para todos lados al azar, por eso es no conductor, pero cuando aparece un campo eléctrico atravesando ese material de forma tal de que no lo rompe, se producen como unos dipolitos para contrarrestar ese campo eléctrico externo. Entonces tenemos dos campos, el que atraviesa y el que se opone. Entonces tenemos una densidad de carga. Vamos a suponer que tenemos una chapa conductora, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta como si fuese un capacitor. Entonces tengo un capacitor y en el medio le metí un dieléctrico y supongamos que tenemos un campo externo así debido al capacitor. Acá tenemos cargas positivas, acá tenemos cargas negativas. Bueno, los dipolitos en el medio es como que se forman menos más, menos más, menos más, menos más, así por todos lados. Entonces es como que tenemos un sigma de polarización que es P escalar N. Un ρ de polarización que es la divergencia de P. Y el vector P es D menos E0 por E. Entonces, se puede calcular cuánto vale la densidad
la densidad de carga del dieléctrico y la densidad de carga de la carga libre que tiene el capacitor, y haciendo cálculos se llega a una relación entre los dos, que es que sigma de polarización es 1 menos 1 sobre R relativo por sigma libre. O sea, eso sale de acá. Yo hago P escalar n acá, esto escalar n acá, y se llega a esa expresión. Entonces, por eso se dice que un capacitor le mete un dieléctrico, cambia la constante y aumenta la capacidad de carga. Bueno, más o menos teniendo en cuenta eso, vamos al problema en cuestión. Nos dan un campo eléctrico que tiene esta forma. Me dicen, el campo eléctrico en una región del espacio se sabe que el campo eléctrico es radial. Y me dicen que E de R es E0 R cuadrado sobre A cuadrado, si R es menor o igual que A, es E0 si A menor o igual que R menor que B, es 0 si B menor o igual que R menor o igual que C, y es 0 A cuadrado sobre R cuadrado si R es mayor que C. Bueno, simplemente quiero mostrarles cómo se calcula la densidad de carga en cada situación y qué es lo que pasa. Bueno, primero me dice que lo grafique, eso no es complicado, porque si yo lo grafico, tenemos que es una parábola positiva hasta A, en A vale E sub 0. Después tenemos que entre A y B vale justamente E sub 0. Después, entre B y C es 0. El campo eléctrico ahí es 0. Y después en C me queda E0 por A sobre C al cuadrado, o sea, es menor que 0, porque C es más grande que A. Y cae como 1 sobre R cuadrado. Bueno, esto es E de R versus R, que tiene simetría radial. O sea, el campo eléctrico es E de R versus R. Bueno, ahí lo graficamos. ¿Qué podemos decir? Y acá, si el campo eléctrico es 0, es que indica un conductor ahí, para que en el interior sea 0. Bueno, acá vamos acumulando carga. Acá me dicen que es constante. Y después va como 1 sobre R cuadrado. O sea, es como que acá es el típico campo de que tengo una carga acumulada y ya no tengo más y cae como 1 sobre R cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para calcular la densidad de carga? Aquí me dice cómo hace para calcular la densidad de carga. Estamos al revés. ¿Cómo calculamos la densidad de carga? Uno está acostumbrado a hacer esto. Carga encerrada sobre epsilon 0, que es la integral triple de ρ diferencial B. Yo quiero ρ y tengo E. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Porque yo no tengo la relación ρ de R. ¿Quién me tira una idea? Bueno, no importa. Por ahí se complica, porque no tengo ρ de R. Pero recuerden que las ecuaciones de Maxwell tienen dos formatos. Un formato diferencial y un formato integral. Ese es integral.
El formato diferencial me dice que la divergencia de es ρ sobre epsilon 0. O sea, ρ sería así. Epsilon 0 por la divergencia de. Entonces uno dice, ¿qué es la divergencia de? Las derivadas del campo sumadas. Pero acá solamente tengo componente radial. El error que comete la gente es creer que la divergencia de la derivada de respecto de. Y ahí son errores. Porque lo que tienen que recordar es que la divergencia en coordenadas cilíndricas no es como la divergencia en coordenadas cartesianas. Y la divergencia en coordenadas esféricas, menos, más kilómetros. La divergencia en coordenadas cartesianas es fácil porque es la derivada de x respecto de x, la derivada de y respecto, o sea, la divergencia en cartesianas es la derivada de x respecto de x más la derivada de y respecto de y más la derivada de z respecto de z. Pero si estamos en cilíndricas, la componente radial, porque solamente me piden la componente radial, tienen que saber que la divergencia de la componente radial es 1 sobre r por la derivada respecto de r por e de r. Claro, nadie se acuerda de eso. Entonces, puede ocurrir que si me dan un problema así, abajo me escriban la divergencia en cilíndricas, por la duda. Porque si no, está el tema de que la gente se confunde y pone la derivada de r de e de r respecto de r. Y ahí mete la pata. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo puedo decir 1 sobre r por la derivada respecto de r de E0 r cubo sobre a cuadrado. Esto es 1 sobre r por E0 por 3r cuadrado sobre a cuadrado y tacho la r con la r y me queda 3E0 por r sobre a cuadrado. O sea, el ρ es 3 epsilon 0 es 0 por r sobre a cuadrado. Esta es la densidad de carga en 0 menor que r menor que a. Ahí está la densidad de carga. Después, la densidad de carga en r entre a y b es 0, porque la divergencia de una constante, o sea, sería la componente radial de la divergencia 1 sobre r por r por e sub 0, r por e sub 0, me queda directamente esto derivada respecto de r, ¿no? Derivada, vamos a escribirlo como antes. 1 sobre r por la derivada respecto de r por e sub 0. Esto me queda e sub 0. Así que ρ es E0 por E si A menor que R menor que B. Después acá que es 0, es ρ igual 0 si B es menor que R menor que C. Y en esta zona, la divergencia de E es
1 sobre R por la derivada respecto de R por E0 por A cuadrado sobre R cuadrado. Entonces tacho R con R cuadrado, me queda 1 sobre R, lo derivo, me da menos 1 sobre R cuadrado, me queda menos E0 por A cuadrado sobre R cubo. O sea, ρ sería menos E0 por A cuadrado sobre R cubo si R es mayor o igual que C. Claro, uno podría decir, pero después de C no tengo carga. Pero lo que representa eso es la densidad de carga desde el origen hasta R. Y observamos que a medida que R tiende a infinito, es como que la densidad de carga cada vez que tomo un volumen más grande se va achicando. Entonces, a medida que se va achicando, eso tiende a cero y listo. Bueno, entonces investiguen el tema de las condiciones de contorno. Sepan que el campo eléctrico puede ser discontinuo, el potencial no, el potencial tiene que ser continuo, porque si el potencial fuese discontinuo, el campo eléctrico sería infinito. Recuerden que el vector de desplazamiento, la componente normal es constante si no tengo cargas libres en la interfase, y que la componente tangencial del campo eléctrico es constante en la interfase. Y este problema está bueno en el sentido de que en general los problemas de campo eléctrico me dan la densidad de carga, la fuente del campo, y me piden el campo, y acá es al revés, me dan el campo y me piden la densidad. Profe, Bueno, ¿puede ser sí, que usted haya usado la divergencia en cilíndricas en lugar de las esféricas? Porque la esférica claro, sí, tiene R cuadrado adentro del paréntesis. pero dice simetría radial. ¿Dónde está? A ver. El problema dice, en una región del espacio se sabe que el campo eléctrico EDR es EDR versus R. Bueno, en realidad habría que aclarar si se refiere a cilíndricas, claro, porque si es Yo digo, cilíndricas va así, y si es esféricas va R cuadrado y R cuadrado. yo digo porque en el C dice una esfera. Por eso nomás lo Ah, digo. dice una esfera. En el C. Ah, bueno, hagamos de cuenta, por eso yo lo único que quería comentar es cómo saca la densidad de carga. Si es una esfera, muy buena la aclaración. Si es una esfera, hacen exactamente todo lo mismo, nada más que la divergencia en radial es 1 sobre R cuadrado por la derivada respecto de R cuadrado por E0 R cuadrado sobre A cuadrado. Entonces esto me queda 1 sobre R cuadrado por, eso es R cuarta, me queda 4 E0 R cubo sobre A cuadrado, tacho R cuadrado con R cubo, me queda 4 E0 sobre A cuadrado por R. Entonces decimos que la densidad de carga es 4 epsilon 0 E0 sobre A cuadrado por R. Y ahí tengo la densidad de carga entre 0 y 1. ¿Está? O sea, tengo que ver si es cilíndrica o tengo que ver si yo no terminé de leer el problema. Si es cilíndrica o si es esférica. Entonces, en función de eso, la divergencia no tiene el mismo aspecto en cilíndrica que en esférica. Si me piden va a ser con simetría radial, porque en esféricas es un despelote la divergencia, porque aparece el seno de phi, etcétera, es imposible acordarse, salvo que me la den escrita. Pero bueno, está bueno que les quede en la cabeza que el vector nabla, o sea, el operador ese con el que sacan un gradiente, una divergencia, incluso un rotor, porque también podría ocurrir que me den el campo magnético y me pidan las corrientes.
o que me pidan el campo eléctrico a través de las ecuaciones de Maxwell y tengo que saber el rotor, y capaz que es una situación de coordenadas cilíndricas. Entonces, tienen que saber que el operador nabla, o sea, ese triangulito al revés, no tiene la misma forma en cartesianas, en cilíndricas y en esféricas. Si les piden, si tienen la necesidad de usar eso en coordenadas polares y esféricas y no se lo dan en examen, levantan la mano y le dicen, no sé si alguno está acá, rindió, ¿alguien le puede preguntar o les tiran con una escopeta? Creo que les dejan leer el examen y si tienen alguna pregunta de enunciado, qué sé yo. Pero supongo que levantan la mano y dicen, la divergencia en esféricas, ¿cómo es? Y listo. Yo me acuerdo, ya comenté que tenía un compañero de la facultad que era un androide en física, en exactas, y que hizo toda la carrera con un cuaderno Gloria y una virome que nunca usó. Nunca usó, o sea, nunca anotó nada. El pibe iba a clase y prestaba atención. Y, y yo a veces me lo cruzaba en la biblioteca y le preguntaba cómo hacía. Y me decía, ¿cómo hacía qué? Y yo digo, los problemas, ¿cómo puede ser que no? Y me dice, no, Adrián, yo leo los conceptos y a partir de ahí hago las deducciones. Entonces, me acuerdo que una vez en el medio de un examen, no me acuerdo si era física nuclear o qué, levanta la mano y le dice, profesor, ¿me da la aproximación de Stirling? La aproximación de Stirling es una aproximación del logaritmo que se usa en determinadas situaciones. Y me acuerdo que ya en esa materia, en física, en mi época se recibían 8 por año. Éramos 6 7 no me acuerdo, los que estábamos ahí rindiendo. Y nos miramos como diciendo, ¿dónde hay que usar la aproximación de Stirling? Y el profesor lo miró como diciendo, ¿para qué la querés? Y se la dio. Entonces nos preguntábamos, ¿qué problema tendremos más? Pero yo creo que si primero se tienen que dar cuenta, ya eso les queda claro. Si alguno estaba despistado, ya sabe que la divergencia y el rotor no tienen la misma fórmula matemática. En general, en análisis 2 siempre lo ven en cartesianas. El rotor, la divergencia, el gradiente, siempre está en cartesiano. Pero en electrostática, las cargas dan simetría esférica, las corrientes a veces dan simetría cilíndrica, y entonces, como las ecuaciones de Maxwell tienen rotor, tienen una divergencia, puede ocurrir que la tengan que usar. Entonces, en ese caso, levantan la mano y le dicen, me da la expresión de la divergencia esféricas. No pueden pretender que se acuerden cómo se obtiene la divergencia esférica, porque ni el profesor que les toma debe saber cómo calcular. O sea, es una cuenta que hay que hacer, pero nada más. Bueno, mañana a las 10, de 10 a 10 y media, Male va a hacer un problema del IB. No sé si alguno se anima de 10 y media a 11 a hacer algún problema de algo. Algunos le pregunté, me dijeron que no tenía tablet ni pizarrón. Eh, pero si alguno se anima, no importa que sea un problema viejo. Hay uno que se va a animar, pero está de vacaciones en la playa, así que me dijo que después del 19 iba a hacer algo. Si alguien quiere hacer algún problema, explicar algún problema o algún concepto o algo en particular, eh, me dice y así después de Male explica algo que le interese, que eso está bueno porque explicar, cuando uno explica, aprende. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 10 con Mili. Mili no, Male. Después, Male, pasame el link de Meet y lo pasamos al grupo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Nos vemos, Adrián. Chao.